vamos a estar todo el día hablando de bioética en la investigación, un aspecto en el cual ustedes van a hacer, van a trabajar directamente porque van a tener que hacer sus proyectos, pero también porque van a cumplir una función importante en sus sitios de trabajo. La siguiente. Este día nos va a acompañar Ingrid Alemán, biólogo de la Universidad de los Andes, con maestría en biotecnología y microorganismos también de los Andes, con maestría en bioética, doctora en ciencias de la salud de la UCB y es profesora asociada de la Escuela José María Vargas. Ella además es una postdoctorante en investigación médica de ciencias de la salud de la Facultad de Medicina, al igual que Gabriel Zambrano, también es postdoctorante. Gabriel es odontólogo infantil, también egresado de nuestra maestría y tiene un doctorado en odontología. Y este año se estrena Ingrid Rivera, que creo que se incorpora más tarde, que es médico cirujano del agudo, pediatra dermatólogo, es profesor e instructor de farmacología en la Escuela José María Vargas y actualmente es cursante, está ya en su proceso de desarrollo analizando los resultados de su trabajo de grado. Ella es de la novena corte. Tengo el placer de que estos cuatro, bueno, Ingrid por ósmosis, pero todos son tesistas y estoy muy agradecida de ese tipo de personas con que hemos estado compartiendo. La siguiente, Gladys. Bueno, el programa Gladys lo tiene, va a pasar esa, está modificado, pero todos los temas los vamos a revisar. La siguiente. Y el programa nos exige que pongamos en tabla rasa una serie de conceptos. Entonces, la siguiente, vamos a tener que el concepto de ciencia más conocido que conocemos del bachillerato es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante el método científico y de los que entonces se deducen principios, leyes generales, para tratar de predecir y comprobar experimentalmente algunos hipótesis que nos planteamos. En la siguiente, sin embargo, un concepto más reciente de un filósofo mexicano, él dice que la ciencia es un esfuerzo colectivo y la interacción de la comunidad es un aspecto fundamental de su ejercicio. De manera que fíjense cómo cambia nuestro formato inicial, donde ya estamos incorporando a la comunidad. Y eso, por eso el investigador debe tener un compromiso de transparencia, veracidad y dar a conocer los resultados de su estudio. Sobre esto vamos a hacer hincapié en otras presentaciones. La siguiente. Entonces, la ciencia, tal como nosotros la conocimos y estudiamos, todos somos bachilleres en ciencia, estaba inmersa en el paradigma positivista. Y se intentó entonces ser objetiva, racional, verificable, generalizable y cuantificable. Sin embargo, a partir del año 68, con todo esto que ya ustedes han estudiado, que es el fenómeno de la posmodernidad, que se dice que estamos en pleno proceso, adopta un paradigma que es llamado pospositivista y que pretende entonces ser más subjetiva, holística, con una visión de la totalidad del individuo o de la situación y por lo tanto es indeterminada. La siguiente. Entonces, en la modernidad, o me voy a ir a la posmodernidad, y tienen allí para que hagan la comparación, la ciencia se hace más inductiva, naturalista o interpretativa y utiliza métodos cualitativos desconocidos por nosotros, como la fenomenología, la hermenéutica, la etnografía, las historias de vida, que poco a poco se han ido comprobando que sí tienen un rigor científico, una importancia, y hoy en día existen revistas, por ejemplo, de psicología, que son solamente cualitativas. En nuestro medio y en nuestra facultad, que nosotros hacemos una investigación mixta, donde fusionamos, no nos deslastramos de todo, de esa parte cualitativa, cuantitativa, pero hemos ido incorporando cada vez más la parte cualitativa. La siguiente. Entonces la ciencia determina los hechos, pero la ética, como ustedes ya lo han estudiado, proporciona los criterios de valor. Hola Ingrid Rivera.
Mm. Entonces, son complementarias, tienen características comunes, como es el cambio y la provisionalidad. Sin embargo, como también ya hemos estudiado en esta maestría, la ética no se desarrolló en paralelo con el devenir científico, sino que toma auge posteriormente. La siguiente. Echeverría, un filósofo español y matemático todavía vivo, él habla de que el científico debe tener valores en la producción, en su producción científica. Y allí los tienen enumerados e igual dejo, pasa la siguiente y la siguiente, donde se los defino, pero no los vamos a discutir. La siguiente. eh, Ajá. Y la siguiente, de manera tal que Echeverría, con estos valores, él hace un análisis de todo lo que debería ser la investigación y en mi trabajo de grado yo tomé estos valores para evaluar cómo se estaban haciendo, por ejemplo, las publicaciones en un punto, en un tema específico. Pero debemos mantener y el investigador debe conocer que tiene que respetar esos valores y ajustarse a los mismos. Entonces también otro filósofo que tuvimos la oportunidad de conocer, Gustavo García Cardona, colombiano, él nos recuerda algo que hemos visto ya, que nos decía Kant. La ciencia y la técnica son solo fines, son solo medios, perdón, no fines. Y entonces, para fines éticos, morales y jurídicos, la ciencia y sus aplicaciones son instrumentos al servicio de la calidad de vida. Se supone que ese es el objetivo último. La siguiente. Entonces, haciendo un recorrido histórico, vemos que en la ciencia fue los griegos, quienes se llaman padres de la ciencia, ellos no les gustaba nada manual. Ellos fueron muy investigadores en el área de matemáticas, del conocimiento, del pensamiento, pero era muy etérea, si me permiten la palabra. Pero a partir del siglo XVII, la ciencia se hace más terrenal y posibilita la interacción entre la ciencia y las técnicas. Creo que le falta un clip, Gladys. Pasa un momentico. Estoy haciéndolo. Ah, sí, Exacto. sí. Aquí Entonces está. les presento allí el catalejo de Flandes, que es un modelo de cómo un instrumento que era de asombro, porque permitía ver el cielo y la distancia, y se empezaron a descubrir que habían estrellas, que había la luna, se convierte por Galileo en un instrumento de navegación, o sea, una cosa que permitía el asombro ante esa magnitud comienza a convertirse en un instrumento de navegación y posteriormente se convierte en un instrumento de investigación, porque con esas observaciones astronómicas que hizo Galileo, hizo los primeros dibujos de la luna, empezó a describir y permitió entonces que la navegación utilizara esa herramienta para poder abarcar, abarcar más longitudes para él navegar. Entonces, esto es un ejemplo clásico de cómo se comienza a fusionar. La siguiente. Vemos entonces que la tecnología es un concepto muy viejo, en 1829, y fue definido como el conjunto de conocimientos con el que el hombre desarrolla un mejor entorno, más saludable, más agradable, porque la tecnología viene a resolver las necesidades de los sujetos. Y si bien o sea, la tecnología utiliza el conocimiento adquirido, el conocimiento científico no siempre fue así. La siguiente, vemos como en la antigua, bueno, y aquí, perdón, comparo problemas de ciencia con tecnología. ¿Cuál es el enfoque? Entonces, cuando tenemos la necesidad de entender un problema, el proceso científico busca cuál es el fenómeno natural relacionado para estudiar, mientras que el proceso tecnológico determina cuál es la necesidad, qué es lo que está pasando y qué le puedo aportar para resolver esa necesidad. Entonces, en el proceso científico describo el problema, pero en el tecnológico describo la necesidad.
en el proceso científico formulo hipótesis, selecciono cuáles son las más adecuadas, experimento o trato de eh, resolver cuál es la hipótesis aceptada para entonces corroborarla y llegar a los datos que me permiten un mejor conocimiento de ese fenómeno que estoy estudiando. Por el contrario, como pueden ver, ante la necesidad, el proceso tecnológico formula en una idea, la selecciona también, en función de eso hace un producto y simplemente prueba a ver si el producto que ideó resuelve la necesidad. La siguiente. Entonces, sin embargo, como también ya hemos visto, todo ese desarrollo científico y tecnológico ha traído una serie de situaciones que, otra arista, que no podemos perder de vista: la fisión nuclear, el calentamiento global, la clonación mal llevada, la contaminación por disposición de chatarra tecnológica, son problemas que tenemos allí latentes y que tenemos que de alguna forma eh, evaluar y analizar. La siguiente. Vemos entonces que cuando se hace investigación científica, vuelvo, es el proceso social, me encanta esta definición de Lolas, con una dimensión cultural que produce conocimiento generalizable y renueva las disciplinas intelectuales, y que busca su producto como investigación, mejorar la calidad de vida. Insisto en esto porque es el norte que nos debería llevar. La siguiente. Entonces, en toda investigación, a partir de hechos, datos y fenómenos, utilizando el método científico, nosotros podemos hacer investigación básica o aplicada y vamos a tener un nuevo conocimiento que va a permitir innovaciones, productos o servicios. La siguiente. Cuando en esa investigación biomédica, cuando en esa investigación están involucrados sujetos, bien sea pacientes o personas sanas, se le coloca el apellido de biomédica, investigación biomédica. Y vemos ahora que también esa investigación biomédica, que es la que ustedes como médicos más conocen, es la clínica, pero también hay investigación social que se considera biomédica porque de nuevo está estudiando al sujeto. La siguiente. Entonces, ¿qué podemos estudiar? Bueno, podemos estudiar partes del sujeto como para estudios bioquímicos, moleculares o electrofisiología. Se toman biopsias, por ejemplo, pero cuando trabajamos con el sujeto completo, que llamamos el sujeto de investigación o de experimentación, entonces podemos hacerlo. Básicamente la investigación biomédica se desarrolló mucho con el estudio de fármacos en fase 1 a fase 4. eh, Creo que todos más conocen esta fase, que son cómo se va elaborando. Esta es una fase que puede durar hasta 10 años mientras que se logra la aprobación del producto y sale al mercado. Pero podemos hacer estudios clínicos para hacer un seguimiento de un tratamiento, para evidenciar, y también los estudios epidemiológicos, donde solamente pasamos cuestionarios, bien sea a los pacientes, al personal de salud, a los familiares, también es una experimentación biomédica. Pasa a la siguiente. Y lo resalto porque la investigación epidemiológica también ha sido sujeto de abuso, porque yo digo, no, pero yo solamente le estoy preguntando, yo no lo voy a tocar, yo no lo voy a inyectar, pero usted está allí afectando la intimidad y la privacidad de ese sujeto. Creo que han leído, sobre todo los que hicieron ya el curso de ampliación, Diego Gracia, y yo lo complemento con Rodríguez Gómez, hacen unas etapas históricas de la investigación biomédica que simplemente quiero puntualizar. La siguiente. La medicina primitiva de carácter mágico-religioso, la enfermedad, religioso de la enfermedad y el cuidado del enfermo, los chamanes. La segunda etapa, ya en la etapa hipocrática, a partir del siglo V antes de Cristo, principio del Renacimiento, pero en ese momento la actitud era una contemplación, no se podía invadir, intervenir al paciente, entonces se llama que era una investigación fortuita, de manera que, y si lo hicieron mucho, uso de animales,
pero cadáveres, sujetos condenados a muerte o personas de escasos recursos como que llegaban al médico y tenía la oportunidad de poder estudiarlo, era, por eso se llama fortuita. Y aquí les recuerdo la película El médico, donde se evidencia ese uso, como él, una vez que logró tener un sujeto de investigación, pudo hacer investigaciones, o sea, descripciones realmente reales del corazón, por ejemplo. La siguiente. Entonces, en este momento hablamos que es una ética de la beneficencia, donde lo importante era trascender, conocer más, hacer progreso científico, y la pauta era, bueno, dañamos a unos pocos, pero el beneficio que tengamos de estos estudios va a servir a muchos. La siguiente. En la tercera etapa, que se puede poner como punto de partida en 1543, ya los estudiantes, los hombres de ciencia comenzaron a ver que solamente la contemplación o la investigación fortuita no era suficiente. Entonces comenzaron a buscar más explicación. La siguiente. Otra cosa importante es que allí, en esa época todavía, la terapéutica era basada en el ensayo y error, porque y eso dio fuerza a que faltaba conocer más. La siguiente. Y ya en 1813, también para algunos autores tercera etapa, pero otros la llaman la cuarta, es donde surge lo que nosotros sí conocemos como es la etapa experimental, porque ahí sí comienza a buscarse la relación causa-efecto. Parte de los hechos, ya tenemos el método científico, ya hay estadística y desde el punto de vista farmacológico, por ejemplo, se comienza con una terapia racional porque ya comenzamos a estudiar más los mecanismos de acción de los fármacos. La siguiente. Entonces, allí, a partir de 1900, ya la investigación diseñada, como les decía, ya no era suficiente contemplar, ya el principio de analogía nos quedaba corto, eh, y con estas herramientas que surgen, entonces ya se puede hacer una investigación con un diseño experimental controlado. La siguiente. Entonces, si todo esto les he estado hablando de calidad de vida y aquí a mano izquierda pueden ver todos los méritos, todo lo que se ha obtenido con una investigación rigurosa, que hoy en día no podemos concebir la vida sin terapia para la diabetes, sin vacunas, sin anestesia, sin quimioterapia. Entonces, ¿por qué la revisión es científica? Y bueno, históricamente lo que se ha encontrado es que no se desconocían los principios bioéticos, no se conocía tampoco el concepto de poblaciones vulnerables y eso lleva a la necesidad de regulaciones en investigación biomédica. La siguiente. Termino esta parte diciendo que fíjense que Popper, un filósofo también de la investigación científica, en su libro La lógica de la investigación científica, él propone cinco principios en la investigación. Primero, que es fácil equivocarse. El científico debe bajarse de ese altar donde estaba, que era todopoderoso. Todos los científicos pueden cometer errores, pero su tarea es evitarlos. Tercero, los científicos no deben encubrir los errores, deben buscarlos, aceptarlos y aprender de ellos. Es deber del científico la autocrítica, pero también aceptar la crítica que los demás le hagan. Y son necesarias personas de diferentes atmósferas para descubrir y corregir errores. Estos son los comités, lo vamos a dilucidar en el resto de la clase. La siguiente. Ok, entonces yo lo voy a dejar hasta aquí para que Ingrid nos hable de esas regulaciones que fueron necesarias aplicar. Gracias.